agradecemos que estén participando. Sabemos que es un tema que está generando muchas dudas, así que bueno, en todo lo que esté a nuestro alcance, la idea es poder informar sobre cuáles son las condiciones vigentes para poder acceder al mercado de cambios para el pago de importaciones. Como dije hace unos minutos, esta charla va a estar subida al canal de YouTube de Adinra para que después la puedan ver si necesitan. Y obviamente desde el Departamento de Comercio Exterior estamos a disposición para después ir viendo las situaciones puntuales. Me parece lo más práctico eso, que puedan escuchar la charla, y que todas aquellas dudas que de la charla no queden resueltas, que las puedan después cargar en consultas. Les pido que sean lo más generales posibles, y las cuestiones particulares después las vamos viendo. Bueno, la idea un poco es repasar cuáles son los principales requisitos para el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de bienes. La charla está centrada también en aquellos temas que son los que recibimos consultas más frecuentes y que entendemos que son los vinculados a las operaciones mayores de las empresas del sector. Como les dije antes, si después quedan cuestiones particulares o alguna consulta vinculada con lo que es pago de algún tipo de servicios u operaciones que tengan otra particularidad, me avisan y lo vemos. La idea de esto es poder ampliar o explicar la generalidad. Entonces acá planteamos un temario para repasar básicamente lo que es la capacidad económica financiera, el tema de categorías de CIMI, que la categoría de CIMI lo que me establece es cuándo puedo acceder al mercado de cambios para hacer el pago de la importación de bienes. Después, a su vez, tengo que cumplir con el requisito de cupo, es decir, de tener un punto de los que establece la norma que me justifica el ingreso al mercado de cambios. Un cuarto punto que vamos a hablar del nuevo control de validación que estableció el Banco Central desde la semana pasada. Y por último, como un recordatorio, que los requisitos que venían vigentes con anterioridad, vinculados con la tenencia de moneda extranjera, el relevamiento de activos y pasivos externos, todo eso sigue vigente. Acá lo que es importante es que todos los requisitos se tienen que cumplir. No es que cumpliendo uno me olvido de los demás, sino que es una suma de condiciones que se tienen que cumplir todas las condiciones para poder acceder al mercado de cambios. Con el tema del CEF, últimamente no hemos recibido tantas consultas, sí a principio de año. Ahí, rápidamente para recordarles, el CEF es una valoración que hace la AFIP sobre la capacidad que tiene una empresa, una CUIT, para realizar ciertos actos económicos. Entonces, cuando el despachante solicita en el SIM una CIMI para poder importar, uno de los bloqueos que les puede aparecer es el bloqueo CEF, que es un bloqueo de AFIP, en el cual, en ese bloqueo, digamos, si les aparece que no tienen CEF disponible, ya la CIMI va a quedar trabada. Ahí lo que es importante es que existe la posibilidad de reclamarle a la AFIP o de solicitar eso, un reproceso a la AFIP de la información que ellos tienen en sus sistemas, y en el caso de que del reproceso continúan sin darles capacidad económica para hacer una solicitud de una CIMI, se puede presentar una solicitud de conformidad. Si alguna empresa tiene problemas con CEF, les pedimos que se comuniquen con nosotros, así les podemos indicar en detalle cuáles son los pasos para el reproceso, la disconformidad, y algunas empresas que quedaron medio trabadas en disconformidad, después desde Adinra se hizo la gestión con la AFIP central,
y a la fecha no tenemos a ningún representado que mantenga ese problema. Así que cualquier cosa nos contactan y lo vemos. Pero bueno, sería, digamos, el primer paso de toda esta escalera. El primer escalón es que la empresa tenga un CEF disponible para poder utilizar. Y acá el primer aviso parroquial para tener en cuenta es que si ustedes tienen SIMIs o SIMPES, que SIMPES es para el pago de servicios, solicitadas, que saben que no van a usar, las tienen que anular, porque si no les resta cupo del CEF, les resta valor en el CEF disponible. Así que todo aquello que ustedes sepan que no van a usar, tienen que pedirle al despachante que lo anule del sistema, porque si no la FIP considera que ustedes lo tienen pedido y que en algún momento lo podrían llegar a usar, y capaz eso les está sacando CEF disponible para el pago, para la solicitud de otras SIMIs. Así que hay que ser muy prolijos en pedir aquello que van a usar. Si no lo van a usar, o después cuando lo veamos más adelante, si sale de una categoría que no me sirve, anularlo, porque si no, resta cupo de capacidad económica financiera. Ahora, a ver, ahí, pasamos al segundo punto, que es el tema de categorías de las SIMIs. Esto está vigente desde el 4 de marzo del 2022, y básicamente hay tres categorías. La categoría A, que permite el pago en cualquier momento, es decir, se puede acceder al mercado de cambios de acuerdo a lo que está pactado entre las partes, el importador argentino y el proveedor extranjero. La categoría B, que la categoría B permite el pago a 180 días de que la mercadería está nacionalizada en aduana argentina, salvo que sea una excepción. Y la categoría C, que es para determinadas NCMs, que cumpliendo con dos requisitos adicionales, podrían acceder a un cupo extra, más allá del de categoría A, y esa categoría C también se puede pagar en el momento pactado entre las partes. Acá es muy importante que las empresas, para saber en categoría A, van a tener que hacer dos ejercicios: calcular el límite anual y calcular el límite del momento. Esto es algo que, como les decía, ya venían haciendo desde el 4 de marzo del 2022, pero que con la norma de la semana pasada se han generado modificaciones, y por eso hay que hacer de nuevo este ejercicio. Básicamente, el límite anual, primero tienen que tomar todos los despachos del 2020 y del 2021. Acá lo importante es que se toma valor FOB y en dólares. Si tienen operaciones en otra moneda, tienen que hacer el pase, porque lo que se suma es dólares y valor FOB. Tomo 2020, tomo 2021, dólares y FOB, y tengo que sacarle todas las NSM de excepción, que después van a ver, tengo una pantalla en donde están cuáles son las NSM de excepción, y todas las temporales. Es decir, que si tienen importaciones temporales, las tienen que también restar de esos montos dólares FOB 2020 y 2021. Acá el aviso también ahí detallado es que tienen que hacer de nuevo el ejercicio, porque desde la semana pasada las licencias no automáticas dejaron de ser de excepción hasta el 30 del 9 del 2022. Entonces, antes ustedes las tenían que restar de los valores 2020 y 2021, ahora se deja de restar el ítem de licencia no automática. Entonces, en ese sentido, sus montos de límite anual estarían aumentando. Al 2020 se suma un 70%, al 2021 se suma un 5%, de esos dos resultados me quedo con el menor. Ese resultado menor va a ser el límite para la categoría A para el año 2022. Hay dos situaciones que se consideran en forma particular
por las cuales no se debería hacer ese cálculo de despachos 2020 y despachos 2021. Si la empresa en el año 2021 importó menos o igual a $1.000.000, es lo que para el Banco Central va a ser considerada una pyme. Ahí una consulta que me han hecho varias veces es, no está vinculado con el nivel de facturación que se considera para el resto de otros trámites o regímenes, sino que el Banco Central optó por este criterio, que es, ellos consideran pyme a la empresa que importó en el 2021 menos o igual a $1.000.000. Las empresas que en el 2021 cumplan con esa condición, toman el valor FOB de sus importaciones 2021, las tienen también que sacar las NSM de excepción y sacar las temporales, eso es lo que el Banco Central lo llama como valor FOB computable, y a eso le suman el 15%. Acá lo importante es que si importaron menos o igual a $1.000.000 en el 2021, después de hacer la limpieza, tienen el beneficio de sumar el 15% y no comparan con el 2020, que en general el 2020 ha sido un año muy malo, digamos, todos por razones de conocimiento público, el año 2020 ha sido un nivel malo en cuanto a actividad y en cuanto a importaciones. Entonces, para estas pymes, según Banco Central, no comparan con el 2020, se quedan con el dato del 2021, entonces hay algunas empresas que han sido beneficiadas en este punto. Y la segunda situación por la cual no habría que comparar tampoco 2020 y 2021 es si la empresa no hizo importaciones en el 2020 o en el 2021 o en uno de esos años, entonces ahí directamente su cupo de la categoría A para el año 2022 va a ser $50.000. Esto es para hacer el cálculo de la categoría A anual. Recordemos, la categoría A es la que todos quieren porque es la que permite pagar en el momento acordado entre las partes si se cumplen el resto de las condiciones. Pero en principio es como, bueno, ya tenemos, si tiene categoría A, tiene un beneficio porque podría pagar en principio cuando la empresa acordó con su proveedor. Pero no solo hay que hacer el cálculo del límite anual, sino que hay que hacer el cálculo del límite de categoría A del momento. Esto, en forma sencilla de explicar, el Banco Central pretende que las empresas vayan haciendo las importaciones en forma gradual, que no importen toda su categoría A del año en un mes, sino que lo vayan importando en forma gradual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al límite anual de categoría A se divide por 12 y se multiplica por el mes en curso. Es decir, al día de hoy dividimos por 12 y multiplicamos por 7. El mes en curso ya se considera devengado. Y acá sí ven que está tachado la suma de la posibilidad de adelantar un 20% del límite anual, que eso era algo que el Banco Central había permitido originalmente, pero en la norma de la semana pasada lo anuló, es decir, que yo no puedo anticipar importaciones. Hasta el 27 de junio el Banco Central me permitía, al hacer el límite del momento, considerar anticipar un 20% del límite anual y después, bueno, iba a tener problemas en noviembre, diciembre, porque ese 20 que anticipaba después no iba a tener disponibilidad. Ahora eso se eliminó, entonces cuando hago el cálculo del límite del momento no lo puedo considerar. Y sí, digamos, de acuerdo a lo que se estuvo informando, es aquellas empresas que en estos meses se consumieron su 20% del límite anual, en principio durante julio y agosto no iban a tener aprobación de categoría A de CIMIS. Y otra cosa que es muy importante es que cuando uno calcula el límite del momento, tiene que restar determinadas CIMIS que están oficializadas. Y ahí es importante el concepto de oficializado.
Oficializado es que el despachante lo tiene pedido en el sistema. Acá no importa si la CIMI se usó, si la CIMI está pedida y todavía la pagué, no la pagué. O sea, lo que importa es que figure en el sistema María como oficializado, como que está pedido. ¿Qué CIMI se restan? Del 1 de enero del 2022 al 3 de marzo del 2022, resto todas las CIMIs oficializadas, como en esa época no había categoría, tengo que restar todo, salvo las que sean de excepción, que ahí básicamente, después ya les digo, vamos a tener la pantalla de cuáles son todas las excepciones. En general, las empresas del sector nuestro, lo único que les queda como excepción posible son los bienes de capital, porque como está ahí en el recuadro celeste, las licencias no automáticas dejaron de ser de excepción. Entonces, antes yo, si tenía CIMI de licencia no automática, no la tenía que considerar, no me restaba de este límite del momento. Ahora sí me resta de este límite del momento. Y desde el 4 de marzo del 2022 a la fecha, tengo que restar todas las CIMIs oficializadas, categoría A, salvo que alguna tuviera algún ítem de excepción. Es un trabajo muy minucioso porque no es que se resta la CIMI total, sino que hay que ver ítem por ítem. Y dentro de esos ítems, ver si hay alguno que es de excepción o no. Haciendo este cálculo, me daría lo que es el cupo del momento. Es decir, que si yo hago todas estas cuentas, puedo saber en este mes de julio cuánto me daría el Banco Central de categoría A. Y acá lo que es importante, que también yo con todas las empresas que voy hablando se los repito, el límite no es del mes, sino que el límite es del momento. Cuando yo hago la cuenta, sí multiplico por el mes en curso, multiplico en este caso por 7, pero cuando resto las CIMIs, yo capaz en el mes de julio voy pidiendo CIMIs que me van saliendo, categoría A, entonces el 1 de julio solamente voy a restar lo que tengo acumulado de CIMIs desde el 1 de enero del 2022 al 1 de julio del 2022. Pero si yo me paro en el 27 de julio y en los primeros días del mes me salieron CIMIs, categoría A, esas CIMIs a esa fecha, al 27 de julio, las voy a tener que restar. Entonces, no se confundan, no es que es un límite del mes de categoría A, sino que es un límite del momento. Y se va a ver afectado por la aprobación de CIMIs, digamos, la aprobación de CIMIs categoría A que yo vaya acumulando en el transcurso del mes. Acá sí lo que es importante es que, lo que les decía antes, es oficializadas, es todo lo que yo tengo pedido y el banco me otorgó categoría A. Si yo eso no lo voy a usar por X motivo, lo tengo que anular, porque si no me está restando cupo de la categoría A del límite del momento. Y si la anulación es una anulación parcial de la CIMI, solamente se recupera cupo por lo que yo anulé parcialmente. Tengo una CIMI de 100 y anulo un parcial de 70, solo recupero límite por el 70. Los 30 que me quedan los tengo que continuar restando, porque esos 30 digamos, continúa estando para el Banco Central como pedido. El Banco Central no sabe si yo en algún momento lo voy a usar. Por eso hay que ser muy prolijos con lo que sepan que no van a usar, anulen, porque si eso que no lo van a usar por X motivo, hoy en alguna de todos estos puntos les puede estar restando cupo, ya sea antes en el punto del CEF, como ahora en el límite del momento de categoría A. Ahora para ver algunos ejemplos vinculados con el cálculo del límite del momento de categoría A. En el primero, por ejemplo, es una empresa que su límite anual de categoría A son 12 millones, divide por 12, le daría 1 millón por mes.
al día de hoy tiene que multiplicar por 7, que es el mes en curso, tendría una disponibilidad de 7 millones de dólares. El Banco Central ahí hace una excepción que dice que si el límite del momento es menor a 250.000 dólares, la empresa podría tener categoría A de CIMIS hasta 250.000 dólares. En el primer ejemplo no aplica porque la empresa tiene, o sea, su límite del mes en curso son 7 millones. Los 250 quedaron muy por abajo. Entonces ahí ese beneficio, entre comillas, que está dando el Banco Central directamente no aplica. En el ejemplo 2, la empresa tiene un cupo de límite anual de 300.000 dólares, dividimos por 12, nos da 25.000 dólares por mes, multiplicamos por 7, nos da 175.000 dólares al mes de julio. Al ser menor a 250.000 dólares, en julio la empresa podría acumular categoría A de CIMIS de 250.000 dólares. ¿Por qué? Porque el límite anual es mayor, mi límite es de 350.000, el límite del momento me está dando 175, pero el Banco Central me dice, como te da 175, yo te permitiría adelantar hasta 250.000 dólares. Recuerden, esto es posible porque el límite anual es mayor, es 350.000, y lo que yo adelanto después no se me renueva. Es decir, que si yo al mes de julio, en vez de pedir los 175.000 que tendría disponibles, pido 250.000, voy a tener problemas a fin de año, porque esos 75.000 dólares que hoy estoy pidiendo de más, después no los voy a poder usar. O sea, lo que adelanto después no se renueva. Y el último ejemplo es uno que tiene un límite anual de 120.000 dólares. Al dividirlo por 12 me da 10.000 dólares por mes, multiplico por 7, 70.000 dólares en lo que va acumulado del año, pero ahí no puede aprovechar este beneficio que le estaría dando el Banco Central de 250.000 dólares porque su límite anual es menor, su límite anual es de 120. Entonces, ahí no puedo hacer uso de este beneficio. Los que podrían hacer uso de este beneficio son algunos casos particulares en donde el límite anual es mayor a 250.000 dólares y cuando yo voy haciendo la cuenta mensual, la cuenta del límite del momento, me da menor. Pero, digamos, el que opta por esa situación tiene que tener en cuenta que eso que adelanta después no lo va a poder usar a futuro. Y como les dije antes, ojo con los que ya usaron ese 20% adicional que el Banco Central hasta la semana pasada permitía anticipar, porque esos que pateaban el problema para adelante, para fin de año, en principio lo que se respondió informalmente es que no tendrían aprobaciones en julio y agosto. Bueno, ahora vamos con el tema de categoría B. Categoría B sí tiene excepción, es decir, si es alguno de los puntos que el Banco Central considera excepción, también se podría acceder al mercado de cambios en cualquier momento en el plazo pactado entre las partes. Acá, importante, las NCM consideradas bienes de capital, que es un listado, o sea, es un listado que el Banco Central considera NCM bien de capital, al que necesita me lo pide, se lo pasamos, que es el decreto 690 del 2002, más todas las complementarias que fueron saliendo. Esa NCM considerada bien de capital puede ir por excepción, aunque me salga categoría B, es decir, que puedo pagarlo en el momento que yo arreglé con mi proveedor del exterior. Siempre y cuando la operación, ahí lo que les decía antes, hay que ir identificando. Si es una CIMI, que en la CIMI el 90% de los ítems son bienes de capital, entonces ahí, y el 10% adicional corresponde a repuestos, accesorios
o bienes que son necesarios para la puesta en marcha o implementación del bien de capital, o de esos bienes de capital, ahí sí puedo pagar la CIMI completa. Si yo tengo una CIMI mixta, en donde tengo un montón de cosas, y no se cumple con esa relación 90% beca, 10% accesorios para la implementación de la puesta en marcha del beca, ahí tengo que ver que capaz solo voy a poder pagar los ítems que son beca. El resto de la CIMI no la voy a poder pagar, voy a tener que esperar el plazo que le corresponde a categoría B. Y otra consulta que me hicieron varias empresas, que viene con el tema de que la licencia no automática dejó de ser excepción. Entonces, si yo tengo hoy una licencia no automática en categoría B, por más de que haya sido aprobada antes del 27 de junio del 2022, yo hoy el acceso al mercado de cambios es hoy, y hoy la norma cambió. Entonces hoy necesito tener una CIMI que sea categoría A o categoría C. CIMIs categoría B de licencia no automática, por más de que se haya aprobado antes, hoy el banco no les va a dejar girar. Y lo otro que es importante acá también para tener en cuenta es qué pasa si una NSM es simultáneamente bien de capital y licencia no automática. Ahí el Banco Central informó a los bancos que bien de capital mata licencia no automática. O sea, tiene prioridad ser bien de capital sobre la licencia no automática. Entonces ahí es importante que puedan revisar de sus importaciones todas las que corresponden a bien de capital, por más de que sean licencia no automática, van por el beneficio de bien de capital. Se eliminó la posibilidad de ir por excepción a las licencias no automáticas, así que ahora la licencia no automática corre la misma suerte que licencia automática, salvo que sean algunas de todas las otras excepciones. Ahí mayoritariamente las empresas del sector metalúrgico lo que tienen es importación de bienes de capital. Las NSM de decreto COVID, alguna capaz muy puntual, pero no es la generalidad. Después las otras NSM son NSM muy puntuales, digamos, las vinculadas con el tema de petróleo o hulla bituminosa. Ahí también, sí, el otro punto, el de NSM puntuales para productos farmacéuticos o insumos. Ahí algunas empresas de ADIMRA, las que están vinculadas con la elaboración de bienes para la salud, equipamiento médico, algunas empresas han tenido, digamos, se han publicado algunas NSMs que los podrían favorecer, pero, digamos, han sido situaciones muy puntuales. La mayoría de los insumos, la verdad es que no están incluidas dentro de ese listado. Después también recibimos algunas consultas vinculadas con esto de bienes necesarios para la construcción de obras de infraestructura contratadas por el sector público nacional. No es cualquier NSM, son NSM puntuales y son 7 NSMs de 7208 y 7225. Así que son situaciones también muy particulares, no es que es algo que tampoco beneficia a muchos. Y después, el siguiente punto de excepción es aquellos casos en donde la empresa o tenga un cobro anticipado de una exportación mínimo 365 días antes de la fecha de embarque, es decir, que un exportador cobra hoy un anticipo y va a exportar dentro de un año, o que reciban una prefinanciación, que esa prefinanciación se va a pagar con pesos, ¿no? También dentro de un año. Es decir, que tiene que haber alguien en el exterior que me esté financiando a 365 días. Si alguien lo consigue, pueden ir por ese punto, y con ese punto, digamos, le dicen al banco, por más de que sea una categoría C, yo hoy quiero girar una categoría B, yo hoy quiero girar este pago
porque también estoy liquidando una prefinanciación o un cobro anticipado mínimo a 365 días. Y el último punto del cual recibimos muchas consultas, pero que todavía no está implementado el sistema, entonces salió la comunicación con un gran título, pero que hoy, si alguien lo quiere utilizar, no lo puede usar, es la certificación asociada a la financiación de importaciones de bienes necesarios para la producción en el país de automotores y autopartes. Esto, en principio, lo que sería es que una terminal consigue financiación en el exterior y cede parte de esa financiación a sus proveedores que necesitan importar insumos para producir algún tipo de autoparte. Pero como les decía, o sea, salió el título, pero todavía no está implementado el sistema. Entonces hoy un proveedor de una terminal tampoco podría acceder por ese beneficio. En principio lo que dijeron es que se va a hacer también un sistema a través de la web de la FIP en la cual la terminal le cedería cupo de esa financiación que consigue en el exterior, se la cedería a alguno de sus proveedores. Cuando haya más información al respecto, se lo iremos informando. ¿Qué pasa si me toca una categoría B y no estoy en ninguna de estas excepciones? Solo puedo pagar 180 días de fecha de despacho. El que consiga arreglar esto con su proveedor, lo felicito, tiene un gran poder de negociación, porque la verdad es que en la práctica es algo muy difícil, y sí también ahí tienen que tener en cuenta que es 180 días de fecha de despacho, 180 días de fecha de ingreso en aduana, en la aduana argentina. O sea, hay que considerar el tiempo de fabricación, considerar los tiempos de flete, y una vez que entra a la Argentina y que ustedes tienen el despacho de la aduana argentina, ahí hay que esperar 180 días. La otra categoría que les comentaba que existe es la categoría C. La categoría C también tiene un límite. Para saber cuál es el límite de categoría C, tengo que rebobinar y volver a ver mis cálculos de despachos de 2020 y 2021, que ahí les recuerdo, también es el FOB en dólares, y tengo que sacar todas las NSM de excepción y las temporales. Al 2020 le sumo el 70%, al 2021 le sumo el 5%. Para el límite de categoría A, ¿se acuerdan? Yo me quedaba con el menor de esos dos valores que tenía. Para el límite de categoría C, lo que tengo que hacer es al mayor que me haya dado de 2020 o 2021, le resto el menor, es decir, le resto la categoría A, y esa diferencia es el límite de C. Recuerden, C también tiene límite, y el límite está dado en función a las importaciones del 2020 y del 2021. Y para poder pagar en cualquier momento una categoría C, tengo que cumplir en forma conjunta los tres requisitos. Uno, que sea una de las NCM que se publicó en la comunicación 7488, que es un listado acotado de NCMs. Después tengo que tener una certificación de auditor externo, en donde el auditor externo deja constancia que lo que estoy importando se corresponde con las necesidades que tiene la empresa para su nivel de actividad normal. Es decir, que no estoy importando para sobreestoquearme, sino que el auditor externo certifica que esa importación se corresponde a los niveles que requiere la empresa para su actividad normal. Y por último, una declaración jurada del importador en la que se establezca que en caso de haber sido convocado por el gobierno, el importador o su grupo económico a un acuerdo de precios, no lo han rechazado y no han incumplido. Así que bueno, nada. Si, si las empresas pueden cumplir con estos tres requisitos, dentro de categoría C también podrían pagar como si fuera una categoría A en el plazo acordado entre las partes. Esto es importante, ¿cómo asigna el Banco Central las categorías? Y acá
había muchos despachantes confundidos porque el banco, cuando el despachante carga la CIMI, el sistema les consulta algunas cuestiones que antes no se consultaban, pero desde marzo se empezaron a consultar, cuestiones vinculadas con el tema del pago. La primera es que le van a preguntar si esa CIMI nunca va a requerir acceso al mercado de cambios o si va a requerir acceso al mercado de cambios luego de 180 días corridos de ingreso aduanero. El despachante solo puede responder sí o no. No hay otra opción. Y la pregunta es esa, o sea, es, nunca voy a pagar, nunca voy a girar divisas por esa operación, o yo ya acordé con mi proveedor que le voy a pagar 180 días corridos después del ingreso aduanero. Entonces, si el despachante ahí contesta que sí, le dan directamente categoría B, para no estar ocupando cupo de categoría A. ¿Qué pasa? Había algunos despachantes que también, o sea, que ellos consideraban que por decir que no querían, digamos, decir que no a esas dos preguntas, ya directamente les iban a dar categoría B. No, error. Al despachante le preguntan eso, el despachante responde eso, pero después el Banco Central otorga categoría. Solamente le van a, digamos, esa pregunta sirve solo para saber si no va a requerir acceso al mercado de cambios o si ya está acordado con el proveedor pago a 180 días corridos. Porque en ese caso le dan directamente categoría B y no les van a ocupar cupo de categoría A. Y acá lo que es importante, el despachante no debería mentir en esa pregunta, porque después cuando ustedes imprimen la carátula de la CIMI, que es algo que van a tener que llevar al banco para poder pagar, ahí aparece que respondió el Banco Central y los bancos están corroborando que lo que haya respondido el despachante en esa pregunta se coincida con lo que le están pidiendo al banco pagar. No sé si se entiende. O sea, como que había muchas empresas que decían, bueno, la excepción, le contesto que sí, y me da categoría B, total va por excepción. Eso después cuando se imprime aparece. Entonces cuando aparece en la impresión de la carátula, si después el banco, digamos, encuentra alguna inconsistencia, puede generarles una traba al momento de hacer el pago. Lo otro que es importante es que el Banco Central asigna categoría una vez que la CIMI tiene la aprobación de todos los organismos que tienen que intervenir. Acá sobre todo con el tema de las licencias no automáticas, o sea, si ustedes tienen una observación de la licencia no automática, el Banco Central no les va a otorgar categoría hasta que no esté aprobado por el resto de los organismos. El central es el último que interviene. Cuando todos los demás dieron el ok, recién ahí el Banco Central asigna categoría. ¿Y cómo es esa asignación de categoría? En teoría, ¿no? Después hay que ver qué pasa en la práctica, pero en teoría la asignación de categoría es en función al cálculo del límite del momento de categoría A, cuando se pide la CIMI, si hay cupo en categoría A, me van a dar categoría A. Si no hay cupo en categoría A, se revisa la caja de categoría B. Y ahí lo que hay que ver es también esto, si hay alguna en la CIMI solicitada, alguna de las NSM que podría ir por categoría C. Si no hay ninguna de esas NSM, va directamente a categoría B. Entonces, por eso es muy importante lo que les decía antes, que si yo tengo, o sea, cuando calculo el cupo categoría A del momento, tengo que restar todas las CIMI que tengo en categoría A oficializadas. Si yo tengo CIMI categoría A oficializadas que no voy a usar, la tengo que restar, porque si no el Banco Central lo tiene como pedido, que no sabe si lo voy a usar o no lo voy a usar, y a la hora de fijarse en mi caja de categoría A, si tengo disponibilidad, eso me va a estar restando y capaz me está sacando disponibilidad para algo que sí necesito realmente.
Otra cosa súper importante, la categoría no se modifica. O sea, una vez que el Banco Central me otorga categoría, esa categoría jamás se va a modificar. En todo caso, si es una categoría que no me sirve, yo tengo que anular esa CIMI si no puedo pagar y rehacer el cálculo de categoría A, límite del momento, y ver si la nueva categoría que me sale me sirve o no me sirve. Y lo que es importante, esto porque muchos no sabían dónde se ve, la categoría se visualiza, entra a la web de la FIP, esto lo hace a veces el despachante y también lo puede hacer la empresa, a la web de la FIP con quit y con clave fiscal, a MOA Reingeniería, MOA es mis operaciones aduaneras, MOA Reingeniería, a gestión de la declaración, a CIMI de JAI, y ahí les va a aparecer una columna en donde dice categoría BCRA y figura la categoría, la fecha y la hora en la que el Banco Central estableció esa categoría. Y esa categoría, como les decía, no se modifica. En todo caso, si no es a lo que sirve, hay que ver cómo se puede o solicitar una nueva CIMI y que salga de forma tal que sirva, o en todo caso, si no, lo que se puede hacer es una consulta al Banco Central vía expediente. El último punto acá que también es importante y en donde están surgiendo capaz algunas inconsistencias es que el despachante les va a preguntar a ustedes, porque lo tienen que responder en el SIM, cuál va a ser la forma de pago y cuál va a ser la fecha probable de ese pago. Esto es, digamos, a modo informativo. No es que porque uno pida quiero pago anticipado, el Banco Central va a decir, ah, esta persona necesita pagar en forma anticipada, le voy a dar categoría A. No. Es a modo informativo y en principio también era una información que no solo consideraba el Banco Central, sino que también la solicitaba el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, ahí eso, el despachante les va a pedir a ustedes que le indiquen cuál es la forma de pago y cuál es la fecha de pago probable. Si tienen muchas fechas de pago, tienen que indicar cuál es la primera. Y en forma de pago, les digo en dónde podrían surgir inconsistencias. Si ustedes piden, dicen que esto se va a pagar, por ejemplo, diferido, y después les recuerdo, todo lo que el despachante completa en el SIM, después queda impreso en la CIMI, o sea, figura toda esa información en la CIMI. Si como forma de pago pusieron diferido y después ustedes quieren hacer un pago anticipado, el banco comercial les va a decir que hay una inconsistencia. Entonces hay que intentar ser lo más prolijos posibles. Sé que es difícil, sobre todo para las empresas que tienen varias operaciones, es muy difícil, pero bueno, demanda mucho tiempo, pero hay que intentar eso, ser lo más prolijos posibles, y en la forma de pago también que coincida con la forma de pago que está establecida en la factura, porque eso después los revisores de documentos de los bancos lo pueden encontrar como una inconsistencia. Entonces hay que estar atentos y ser eso, que la operación sea lo más consistente posible para no tener rebotes, sobre todo de estas situaciones que son situaciones en donde la empresa sí puede intervenir. Hay otras que quedan más en las manos del Banco Central, pero en esto, en donde la empresa puede intervenir, puede ser prolijo, puede presentarlo todo en forma consistente, se evitan esto de ir y volver documentos entre la empresa y el banco comercial. Pero eso, importante, la empresa no influye, el pedido que haga la empresa no va a ser determinante de la categoría. Es información que el Banco Central o el Ministerio de Desarrollo Productivo analiza, pero después es el central y solo el central el que pone la categoría de la CIMI. Una vez que tengo mi cupo mi CIMI con la categoría que me dio el Banco Central,
tengo que ver dentro de qué puntos de la norma del texto ordenado de exterior y cambios me ubico para poder hacer el pago. Y acá también hubo un cambio fundamental en el tema de bienes de capital. Estos son todos, digamos, los puntos que el Banco Central considera por los cuales la empresa puede acceder al mercado de cambio, que son las excepciones, o sea, el punto 10.11 del texto ordenado de exterior y cambios dice que para cursar un pago al exterior hay que pedirle permiso al Banco Central, salvo que me puedo ubicar en alguno de estos puntos que son, digamos, las excepciones para pedir permiso. El primero es el multiuso, digamos, el que se puede usar para distintos tipos de pagos, con el límite de $250.000. Ahí la empresa lo que tiene que ver es todos los pagos hechos desde el 1 de enero del 2020, todos los registros aduaneros desde el 1 de enero del 2020 y dan como una libre disponibilidad de $250.000. ¿Por qué reitero lo del 1 de enero del 2020? Porque hay empresas que las beneficia y empresas que las perjudica. Hay empresas que los primeros meses del 2020 pagaron importaciones que estaban oficializadas, es decir, que tenían registro aduanero en el 2019. Esas empresas parten con una cuenta desbalanceada. ¿Por qué? Porque como yo considero los pagos hechos desde el 1 de enero del 2020, los pagos esos me van a estar afectando en forma negativa y no estoy pudiendo sumar los registros aduaneros, porque el registro aduanero es anterior a el 1 de enero del 2020. Entonces ahí ni siquiera tengo los $250.000, voy a partir de una base menor. O sea, a $250.000 yo le tengo que sumar todos los registros aduaneros desde el 1 de enero del 2020 y restar todos los pagos hechos desde el 1 de enero del 2020. Si yo tengo más pagos que registros, tengo menos de $250.000. Ahora, hay empresas que tienen más registros que pagos, porque capaz pagaron importaciones antes del 1 de enero del 2020 y la registraron en aduana después del 1 de enero del 2020. Entonces esas empresas van a tener más de $250.000 para poder hacer giros. Después, el otro punto que se usa también mucho es para lo que es pago diferido, es decir, mercadería que está embarcada desde el 1 de julio del 2020, ya dudo que haya mercadería embarcada que no haya llegado al país desde esa fecha, pero que bueno, que ya cuenta con el registro aduanero. Entonces, si yo ya cuento con el registro aduanero, voy por ese punto y puedo pagar sin problemas si cumplo con todos los demás, ¿no? Pero bueno, ubicaría mi operación dentro de ese punto. Después, bueno, hay otras situaciones que también eso son excepción de pedirle al Banco Central puedo pagar, y una que complicó, o que está complicando mucho, mejor dicho, a las empresas, es el tema de la modificación en el punto 10.11.7, que es el vinculado con bienes de capital. Hasta el 26 de junio del 2022, en ese punto yo podía pagar anticipos de bienes de capital hasta $1 millón. Es decir, que si yo era un bien de capital, yo optaba por ese punto y hasta $1 millón los podía pagar anticipos sin problema. Si el bien de capital valía más de $1 millón, había determinadas condiciones, pero digamos yo podía pagar los bienes de capital por ese punto. El anticipo de bienes de capital hasta $1 millón se eliminó completamente. Entonces, si hoy yo necesito pagar un bien de capital,
si necesito que sea un anticipo, voy a tener que ir por el punto 2.1. Entonces tengo que ver si tengo límite. Si yo estoy pasado de esos $250.000, hoy voy a tener que esperar a nacionalizar mercadería para poder pagar el anticipo de ese bien de capital. Y lo que es algo también importante, si yo tengo límite y lo uso para pagar un bien de capital, después no puede ser que no tenga disponibilidad para hacer otros anticipos. Entonces, hay que ser muy finos, muy detallistas y analizar bien la operación para ver cómo administro esos $250.000. Y hay empresas que al día de hoy ya los tienen consumidos esos $250.000. Entonces, no pueden girar anticipos ni de materia prima ni girar anticipos de bienes de capital. Antes como que bien de capital tenía su excepción particular, hoy no, hoy entra dentro de la bolsa común. Si quiero hacer anticipos, solamente voy a poder ir por el punto 1, tengo que hacer la cuenta y ver si tengo disponibilidad o no tengo disponibilidad, o si no, puedo hacer pago vista o de deuda comercial sin registro de ingreso aduanero, es decir, que pago con la mercadería flotando, hasta un 80% del valor del bien, pero tengo que considerar los pagos que ya realicé por esa operación. Ejemplo, un bien de capital sale 100. Yo hice un anticipo de 30. Ahora quiero, digamos, mi proveedor me dice, bueno, ¿qué me podés pagar si acepta algo? Lo único que le podría pagar a esos 100, ya le pagué 30. Como máximo le podría pagar 80, pero tengo que restar esos 30 que ya le pagué. O sea, tengo que considerar los pagos ya realizados por esa operación. Entonces, hoy, como máximo, le podría estar pagando 50 con la mercadería embarcada. Eso es importante. Tienen que ver en sus operaciones cada situación en forma particular. No es que si yo ya hice un anticipo, ahora puedo pagar el 80% del bien con la mercadería flotando. No, si yo hice un anticipo, ahora puedo pagar hasta el 80% restando los pagos ya hechos de esa operación. Esto me detengo en ese punto porque hubo muchas consultas al respecto. Después, bueno, hay otros puntos que permiten también pagar sin necesidad de hacerle la consulta al Banco Central. Otro de los puntos que también recibimos algunas consultas es el punto 11, que es para el pago de insumos vista o de deuda comercial. Ahí es solo para insumos y tiene que ser vista o deuda comercial, es decir, que la mercadería tiene que estar embarcada. Por ahí no puedo girar anticipos. Anticipos es solo por el punto 1. Y ahora viene el tercer control, o un nuevo control de validación que estableció el Banco Central. Recordemos, tengo que tener primero una categoría que me sirva, después encontrar una excepción en la cual yo pueda decirle al Banco Central, voy a girar por este punto de la norma. Si voy por alguno de estos 4 puntos, es decir, por el punto 1, que es de la forma de los $250.000, por el punto 2, que es para mercadería que ya tiene ingreso aduanero oficializado, que ahí es código, o sea, ahí están los códigos también para que ustedes después, cuando eligen el código en los formularios, lo tengan presente. Si voy también por pago vista o deuda comercial de insumos sin registro aduanero, o para los pagos que tienen financiación del banco local con una línea comercial del exterior, es decir, que yo voy a mi banco y mi banco consigue plata del exterior, yo le puedo pagar al proveedor, pero bueno, nada, después yo tengo una deuda con mi banco acá para, digamos, que el banco en 180 días después de despachar la mercadería le tengo que pagar para que el banco pueda saldar su deuda con el banco comercial del exterior. Este tercer control, que es muy importante y es en donde están surgiendo muchos rechazos por parte del Banco Central,
lo que hace es controlar el límite de momento de categoría A. ¿Se acuerdan el límite que habíamos calculado antes del límite anual categoría A dividido 12 multiplicado por los años, por los meses en curso? Y lo compara con los pagos hechos desde el 1 de enero del 2022. Esto principalmente surge como una forma de controlar a las zonas francas, que las zonas francas no llevaban CIMI. Entonces, como el ingreso a la zona franca no llevaba CIMI, que era lo que hacían las empresas, iban con el ingreso a zona franca, con el documento de ingreso a zona franca al banco, con eso podían girar la plata, pagaban, y veían después, más adelante, cómo se arreglaban, después cuando hacen el egreso de la zona franca, ya pagué, listo, no, digamos, no tengo problema con mi proveedor, porque al proveedor le pagué, y el ingreso a zona franca no lleva CIMI, entonces, no, digamos, evitaban el trámite de la CIMI y la categoría de la CIMI. A todos los que venían haciendo esa maniobra, hoy el Banco Central los está controlando por otro lado. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace este cálculo del límite del momento de categoría A y le resta todos los pagos en dólares desde el 1 de enero del 2022. Entonces, cuando hace esa resta, si el saldo me da positivo por el valor que yo quiero ingresar, o sea, por el valor que quiero pagar, me va a aparecer un cartel verde de que la operación está validada. Si los saldos son insuficientes, esa cuenta da negativa, me va a aparecer un cartel rojo de que no puede avanzar la operación. Y hay situaciones en donde está apareciendo carteles amarillos. Esos carteles amarillos es la operación se podría cursar si se hacen algunas aclaraciones. Eso ahora lo vamos a ver en la siguiente pantalla, pero no me quiero olvidar acá de mencionarles esto. Ojo con la zona franca, porque la zona franca eso no lleva CIMI, pero sí me van a estar considerando los pagos que hice. Entonces voy a estar complicado para poder pasar esta nueva validación que hace el Banco Central. Y el otro tema importante para considerar acá es que el cupo de categoría A está calculado en base FOB y los pagos pueden ser en otro Incoterm. Yo puedo haber pagado CIF, entonces pagué fletes, pagué seguro. Entonces, si yo pagué, ahí digamos el criterio que está tomando el Banco Central es un criterio que en cierto punto puede estar perjudicando a las empresas, porque calculo en base FOB y los pagos pueden estar hechos en otro Incoterm, entonces voy a tener más pagos que el devengado hasta mes en curso de categoría A, y entonces no voy a poder pasar este control de validación. Lo que les decía antes, si yo tengo más pagos que mi cupo de categoría A del momento, me va a aparecer un cartel rojo explícito, al banco le aparece no se cumplen las condiciones normativas requeridas, mensaje rojo, la operación no puede avanzar. Si aparece cartel verde, buenísimo, porque la operación resulta compatible con los datos existentes en el Banco Central, la operación puede avanzar. Y si aparece el cartel amarillo, es, ojo, tenemos que controlar. Ahí, cada cartel amarillo hay que evaluarlo en forma particular y ver si la operación se puede cursar bajo alguna excepción. Lo bueno en este punto es que cuando aparece el cartel amarillo, les aparece la leyenda de en dónde entiende el Banco Central que podría estar el problema. Entonces, ahí tienen que leer con atención cada uno de estos carteles amarillos. Después, si quieren, les pasamos a sus mails los carteles que tenemos identificados a la fecha y cómo entendemos que se podrían resolver. Pero bueno, cartel amarillo es, estás ahí,
falta darle como alguna justificación más al central. Si se la justificas bien, seguramente la operación pueda avanzar. Repito igual todo lo que venía diciendo desde antes. Que se cumplan con estos requisitos no implica que sea suficiente para dar curso a toda la operación. O sea, yo tengo que estar cumpliendo todo, no es que cumpliendo con uno, listo, avanzo. Nada, todos en simultáneo. Acá lo que son las excepciones del punto 2. Las excepciones del punto 2.2, perdón, son aquellas situaciones por las cuales yo le voy a poder decir al Banco Central, muchas son las que aparecen en los carteles amarillos. Está bien, o sea, yo capaz estoy pasado de pagos comparado con mi cupo de categoría A del momento, pero me encuentro dentro de alguna de estas excepciones. Entonces, como me encuentro como estoy en alguna de estas excepciones, te lo aclaro al banco comercial y el banco comercial le vuelve a consultar al central y el banco central ahí puede dar curso o no. Entonces, por eso es importante también tenerlas en mente cuáles son, porque si me aparece un cartel amarillo, yo lo primero que me voy a fijar es, bueno, a ver, me apareció amarillo, pero capaz yo puedo encuadrar mi operación en alguna de estas situaciones. En principio, de acuerdo a lo que dijeron, en algún momento los bancos iban a estas excepciones ponerlas ya en el sistema y en los formularios, cosa de no tener que hacer este ida y vuelta. Hasta la fecha, la información que nosotros manejamos, todavía no están incorporados, entonces les va a aparecer amarillo y ustedes van a tener que volver a analizar, y una vez que analicen si están dentro de alguna de estas excepciones, vuelven a presentar al banco. La idea es que en algún momento eso esté más sistematizado y sea más ágil. Por el momento, no. Entonces, nada, vuelve cartel amarillo, leo la leyenda del cartel amarillo y veo en cuál de estos puntos me puedo meter. Y lo que les dije al principio, todo esto, categorías, ver dentro de qué punto de la norma me puedo ubicar, después ver si paso el control de validación del Banco Central, en donde se comparan los pagos hechos en el transcurso del año. Todo eso se suma a los demás requisitos que siguen vigentes. Si el relevamiento de activos y pasivos externos es una declaración jurada que tiene que presentar todo aquel que tenga en un trimestre algún pasivo externo o que lo hubiera cancelado durante el trimestre. Si yo voy a pagar una importación y esa importación tiene un ingreso aduanero en otro trimestre, el banco me lo va a pedir como validado. Si yo no lo tengo validado, no voy a poder avanzar con la operación. Esto hoy ya la mayoría lo tiene incorporado dentro de su ejercicio a la hora de hacer pagos, que si está pagando algo que corresponde a un ingreso aduanero de otro trimestre, le van a pedir la validación. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo importé una mercadería en el primer trimestre del año 2022 y la quiero pagar ahora, yo tuve un pasivo externo. Es decir, yo tengo traje la mercadería y ahora tengo una deuda con mi proveedor del exterior. Entonces, como tengo esa deuda con el proveedor del exterior, es un pasivo externo, me corresponde presentar la declaración. Si yo hoy la quiero pagar, me lo van a pedir validado. Hasta ahora el exigible es el validado del primer trimestre. Ojo que ya se cumplió el segundo trimestre del año, entonces a partir del 15 de agosto, porque la validación, o sea, la obligatoriedad de presentarlo es 45 días después de haber finalizado el trimestre. Entonces, ya se terminó el segundo trimestre, hasta hasta el 15 de agosto, perdón, ahí todavía sigo con el validado del primer trimestre. A partir del 15 de agosto
me van a exigir el validado del segundo trimestre, si tengo esta situación de ingreso aduanero en otro trimestre. Otro de los requisitos, la totalidad de moneda extranjera en el país tiene que estar depositada en una cuenta en una entidad financiera local. Si yo tengo dólares en la mano, en una caja chica o en una, digamos, toda la moneda extranjera tiene que estar depositada, si no, es una falsa declaración al Banco Central y es plausible de algún tipo de investigación. Lo mismo, acá hubo empresas que preguntaron, yo tengo el dólar en la mano, y con ese dólar en la mano quiero pagar. No se puede. O sea, por más de que ustedes tengan el dólar en la mano, lo depositen, no accedan a la compra de dólares, no se puede pagar las importaciones. Otro de los requisitos es que tampoco se pueden tener activos externos líquidos en el exterior por más de $100.000, es decir que del listado de activos externos líquidos que estableció el Banco Central, solo puedo tener en el exterior hasta $100.000. Después, los vinculados con las operaciones de contado con liqui y dólar MEP, se firma una declaración jurada que 90 días antes y 90 días después la empresa no va a hacer contado con liqui ni dólar MEP. Y también esa de... hay un requisito adicional para las personas humanas o jurídicas que ejercen un control directo sobre la empresa importadora. Si la empresa importadora le entregó activos locales a esos controlantes 90 días para atrás tampoco pueden hacer contado con liqui ni dólar MEP, y si lo hicieron no van a poder firmar esa declaración jurada. Y después lo que les decía antes, la documentación tiene que ser, digamos, tiene que estar toda prolija o sea, la concordancia de la documentación es fundamental para esto de que después las operaciones no vayan y vuelvan, que el banco les diga el nombre del proveedor de la factura no coincide con el nombre de la empresa a la que le querés pagar, lo que figura en la CIMI tiene que figurar después en la información del despacho, el control también que se hace sobre las facturas apócrifas, que tampoco exista esa empresa en la base de inconsistencias, y también recordar que todos los pagos mayores a $10.000 tienen una calendarización, por lo cual le tienen que avisar al banco con anticipación, 2 días hábiles, o sea, 3 días antes tienen que avisarle al banco que van a hacer un pago mayor a $10.000. La calendarización ahora medio que está quedando para lo último, porque como son tantos los requisitos adicionales que se tienen que cumplir, si uno va cumpliendo todos los otros requisitos, bueno, después podría llegar al banco comercial a avisarle al Banco Central que van a hacer un pago mayor a $10.000. Bueno, ya les digo, espero haber sido lo más clara posible. Es un tema súper confuso en el cual, digamos, hay muchas dudas, también hay muchas cosas que el Banco Central va informando de a poco a los bancos comerciales. Hay cosas como el certificado para el tema de autopartes que todavía no está implementado. Entonces, bueno, viendo día a día, y a medida que vamos teniendo información, se las vamos a ir comunicando. Si quieren, ahora veo algunas de las preguntas. Sí, los que preguntaban, la charla va a estar grabada, se sube al canal de YouTube de Adinra, después les pasamos el link a todos los que se inscribieron. Una que dice, ¿se toma año calendario o año fiscal? Lo que toman es, digamos, como son tantos cálculos los que se tienen que hacer, lo que tienen que ver es, para cada cálculo, qué se considera. En general, en casi todo es año calendario. Hay algunas cuestiones que, digamos, consideran, no sé, las CIMI solicitadas en el año calendario, en otros casos son las importaciones efectuadas en año calendario.
digamos, hasta ahora es todo del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre de ese año. Cualquier cosa, si no después o sea, me escriben por esa consulta puntual, porque capaz no estoy entendiendo. ¿Dónde puedo ver todas las CIMIS que están oficializadas? Eso también se ve en la página web de la FIP, con quit y con clave fiscal, en MOA Reingeniería. Ahí tanto el despachante, si ustedes le dieron acceso, o ustedes pueden ver todas las CIMIS que tienen oficializadas. También les van a aparecer las CIMIS que se hayan ido anulando. Ahí también, hermoso para la interpretación, cuando la CIMI está usada, es decir, que ustedes ya hicieron el despacho de esa mercadería, el concepto se llama cancelada. O sea, las CIMIs canceladas en realidad son CIMIs usadas. Cuando ustedes dicen, esta CIMI no la voy a usar más, ahí figura como anulada. Eso también es importante para tenerlo en cuenta, porque en algunos casos puede prestar a confusión, digamos, la terminología. Cancelada es usada, anulada es que no puedo hacer uso de esa CIMI. Y eso lo ven en MOA Reingeniería, en gestión de la declaración. Tengo una posición arancelaria que es licencia no automática y a esa vez es BK, lo que les dije antes, BK es criterio superior por licencia no automática. Entonces, si es BK, debería descontarlo o no, cuál es o sea, lo que pesa es que sea BK. En algunos casos se descuenta, por ejemplo, cuando hacen el cálculo del cupo del año 2020 y del año 2021, ahí la tienen que descontar a los BK, porque continúa siendo una excepción. Como continúa siendo una excepción BK, si después me sale cualquier categoría, puedo pagar en el momento que quiera. Cuando decís cuánto me darían de límite mensual, ¿estamos hablando de nueva CIMIS A o estamos hablando de acceso a dólares para pagar una importación previa a categoría A? No, ahí. Tienen que, o sea, son todos pasos separados y que se tienen que cumplir todos en simultáneo al momento que ustedes quieran hacer el pago, y que lo que es importante que tengan en cuenta es que en cada paso se consideran cosas distintas. Entonces, cuando yo hablo del límite de CIMI A del momento, tengo que hacer determinadas cuentas para ver si tengo disponibilidad de CIMI A en ese momento. Una vez que yo tengo esa CIMI A, yo puedo ver si la puedo pagar al día siguiente o mientras tenga validez la CIMI, capaz voy a pagar más adelante. Y cuando vaya a pagar, tengo que ver, o sea, ya el paso de la CIMI lo cumplí, listo, un punto adentro. Pero tengo que ver ese día que voy a pagar si tengo disponibilidad en alguno de los otros puntos que vimos para poder hacer ese pago en función a el tipo de pago que quiero hacer, y también ahí voy a ver la validación del Banco Central en función a los pagos hechos. O sea, es muy difícil por esto que les digo, o sea, ustedes tienen que ir cumpliendo requisitos y capaz algunos de esos requisitos los cumplen en un momento y en otro momento no. Entonces, lo que tienen que ver es, al día que voy a pagar, ese día, ¿estoy cumpliendo con todo? ¿O con algo tengo que esperar para que se me libere cupo para poder pagar? Es re tedioso, pero es operación por operación. Digamos, no es tan... O sea, uno puede generalizar, calcular su cupo de categoría A, pero que tenga categoría A no implica que cumpla con las otras condiciones. Entonces se tiene que cumplir con todo al día que se va a hacer el pago.
A ver, tengo 2 simis ingresadas con estado salida con fecha 2 de marzo del 2022. Bueno, ahí esas simis 2 de marzo no tienen categorías, mientras la simi esté vigente y cumplas con el resto de los requisitos, se podrían pagar. El tema es eso, o sea, ojo con los vencimientos también de las simis. Pero al 2 de marzo no había categorías, así que como no había categorías, podrían pagarlas si cumplen con el resto de los requisitos, ¿no? Ubicar la operación en alguna de las excepciones del punto 10.11 y el control de validación del Banco Central. ¿Tiene un mix? Ah, la SIMI, salida. Sí, no, si es una SIMI, o sea, tienen que fijarse todo, tienen que fijarse la fecha de salida de la SIMI y tienen que fijarse, o sea, ahí en ese caso, como es anterior a que entraran en vigencia las categorías, por más de que sea licencia no automática o licencia automática, como es anterior, podrías pagarlo. Sí, los que tienen problemas son los que tienen categoría B de licencia no automática aprobada antes del 27 de junio, porque esos van a ir con una SIMI categoría B, y esa SIMI categoría B de licencia no automática hoy no te permite girar. Vos tenés SIMIs anteriores al 2 de marzo, SIMIs anteriores al 2 de marzo no tienen categoría, entonces no te pueden decir esto no se puede girar, si cumplís con los otros requisitos. Pero al no tener categorías, en ese punto tenés un beneficio. ¿El BCRA tiene los cupos de SIMI actualizados? ¿Cada cuánto los actualiza? El BCRA dice que ellos tienen la fórmula hecha de todas las empresas y, digamos, la actualización es lo que les decía antes. Mes a mes se suma un mes adicional, pero día a día, si me van saliendo SIMI categoría A, me va restando. Entonces, la actualización, digamos, es diaria. Sí sabemos que los primeros días de julio hubo demora en devengar el mes de julio. Entonces, como que muchas simis que se habían presentado los primeros días de julio, que se tenía que, o sea, dividir por 12, multiplicar por 6, no se estaba multiplicando por 6, sino que se estaba multiplicando todavía por 5. Esa demora supuestamente fueron los primeros días de junio y después el Banco Central lo actualizó. Todavía no podría darles información de julio porque fueron pocos días y días en los que hubo muchos cambios. O sea, hubo 2 días en los cuales los bancos directamente no operaron y se están reacomodando también a las normas. Sé que es difícil, pero hay que también tener paciencia con los bancos comerciales. No, acá. Vicky, ¿vos decís SIMI oficializada Estado Sali? No. La SIMI, voy a buscar para leérselos, puede tener varios estados. Oficializado es que está pedido. Oficializado es que el despachante lo pidió. Salida es cuando ya intervinieron todos los organismos y dijeron está todo ok. ¿Se entiende? Después, observada es que tiene algún tipo de observación, y cancelada es cuando ya la tengo usada, y anulada es cuando le dije al sistema no me interesa esa SIMI, no la quiero. Entonces ahí, o sea, lo que ustedes tienen que restar, digamos, es todo lo oficializado, también, o sea, lo que tengan... o sea, lo que haya estado en algún momento oficializado, lo que ustedes hayan pedido. Si está en estado salida, se resta. Si está en estado observada, también se resta. No se resta lo cancelado, porque lo cancelado es mercadería que ya la usaron, o sea, ya se usó esa SIMI, o lo que está en estado anulado, que es lo que yo le dije al sistema, no me interesa. ¿Cómo entran en el juego todas las SIMIs previo a marzo que no están calificadas para el cálculo de SIMI A y el cupo de pago? Eso se los dije. Entre el 1 de enero del 2022 y el 3 de marzo del 2022 no hay categorías, pero yo tengo que restar todas las SIMIs que haya pedido durante ese plazo
oficializada, la tenga oficializada, la tenga salida o la tenga observada, las tengo que restar, salvo que sean de las NSM de excepción de categoría. BK, COVID, las NSM esas puntuales. Pago de BK puedo pagar 90-10, pero según el cupo que me arroje mensualmente, ¿no? O sea, BK para categorías sigue siendo excepción, así que yo necesito importar un BK, pido la CIMI me salga lo que me salga, en principio yo podría pagar. Después voy a ver dentro de qué punto de la norma puedo ubicar ese pago. ¿Puedo pagar 90-10? O sea, puedo pagar, no entiendo eso del 90-10. En todo caso, si no, Alejandro, después escribime y lo vemos. Entiendo que 90-10 es si la CIMI es un 90% bienes de capital y un 10% accesorios para la puesta en marcha de esos bienes de capital, ahí sí puedo pagar cualquier categoría de CIMI, me salga lo que me salga, la puedo pagar, pero tengo que ver después en dónde tengo cupo y tengo que ver que el Banco Central me valide en función a los pagos realizados durante el año. Bueno, por eso, acá lo mismo. Otra pregunta parecida, o sea, en cada aspecto hay distintos criterios. Si mi B de beca se puede pagar toda, sí, se puede pagar toda por categoría, pero solo se puede anticipar el 80%. O sea, son escalones separados y tengo que cumplir con todos. Y cada uno tiene criterios distintos. Entonces, yo primero quiero importar un BK, pido la CIMI me sale B, buenísimo, el primer paso lo cumplí. Ahora tengo que ir al segundo paso. En el segundo paso es, ¿por dónde puedo canalizar ese pago? Si es BK y es anticipo, lo tengo que pasar por el punto 1, que ese punto solo me permite hasta $250.000 considerando todo lo que ya tengo, o si no, puedo ir, si tengo que hacer pago vista, no anticipado hasta el 80%, pago vista o de deuda comercial, es decir, con mercadería embarcada, ahí sí puedo ir hasta el 80%, pero ese es el segundo punto. Tengo que cumplir con todo, o sea, a los bienes de capital no los restringieron en las CIMIs, en las categorías de las CIMIs, pero sí los restringieron en el punto de en qué excepción me paro para poder acceder al mercado de cambios. Acá una de Gabriel Marelli. En todo caso, después lo vemos, porque es como una situación particular en la que hicieron pagos el año pasado y tienen que pagar un pendiente. Entiendo que el pendiente lo van a poder pagar más allá de la CIMI que tengan, como es BK, va a ir por excepción, lo van a poder pagar en función a en qué punto se puedan ubicar de las excepciones del texto ordenado de exterior y cambios. Categoría B es 180 días de la fecha de nacionalización, de la fecha en la que se hizo el despacho en aduana. O sea, el que le tocó una categoría B no tiene nada que ver ahí con la fecha de factura o la fecha de la CIMI. Son 180 días que la mercadería tiene ingreso en aduana argentina, la fecha de despacho. Sí, o sea, para el cálculo de las categorías, todo lo que es excepción en categorías, yo lo tengo que restar también en el 2020 y en el 2021. Eso piénsenlo, o sea, todo lo que a mí el Banco Central me dice, esto es excepción, podés pagarlo, categoría que te salga, lo podés pagar cuando quieras. Ese beneficio que me da, las excepciones, yo no las puedo considerar cuando hago
mi cálculo del valor FOB de dólares 2020 y valor FOB dólares 2021. Esas excepciones las tengo que restar también. Es como, digamos, equilibrado, ¿no? Si yo digamos, no lo considero para los valores FOB 2020 y 2021 de categoría A, porque después lo puedo ir por excepción, pero como lo voy por excepción, digamos, no lo puedo usar para que me sume el límite de categoría A. Es consistente en ese punto, digamos, el criterio del Banco Central. Lo que es excepción, lo resto en el FOB dólar 2020 y 2021, porque si no, bueno, es como que estaría aumentando mi límite de categoría A de algo que después va a ir por excepción, ¿no? No había aumentado el límite del 5 al 15 respecto a los despachos del año 2021, no, solo les aumenta al 15 a los que en el 2021 importaron menos de $1.000.000. Creo que la persona que preguntó esto, porque ya hablé varias veces, importó menos de $1.000.000 en el 2021. Entonces, esta empresa que en el 2021 importó menos de $1.000.000, lo sube al 15, pero solo para esos. O sea, cada uno tiene que ver en dónde se ubica. Si en el 2021 importaron más de $1.000.000, al 2021 se le sigue sumando el 5%, al 2020 se le sigue sumando el 70%, y entre esos dos valores me quedo con el menor de esos dos valores. Bueno, después puedo consultarte algo sobre esto, no sé qué es. O sea, CIMIS oficializadas que no se utilizaron, pero ya están vencidas, ahí deberían preguntarle, no sé si el despachante algo vencido lo puede anular. Eso ya es una consulta para el despachante, a ver si el sistema le permite anularlo o no. En principio, si está vencido, entiendo que no resta ni el cupo CEF ni el cupo de CIMI-A. El insumo es para la empresa que importa. O sea, el Banco Central no hace como diferencia, lo único que diferencia son los bienes de capital. El resto es todo dentro de la misma bolsa. No es que si la empresa es un fabricante que necesite importar algo, que es un insumo, va a tener un tratamiento distinto a un importador que lo importa para revender. No, o sea, en ese caso, que es lo mismo que pasa con bienes de capital, o sea, uno podría pensar, bueno, el concepto de bien de capital es para aquellos bienes que la empresa incorpora para aumentar su capacidad productiva. No, acá el Banco Central considera un listado de posiciones arancelarias, y ese listado de posición arancelaria la empresa lo compre como bien propio para aumentar su capacidad productiva, o otra empresa lo compre para comprar y revender, va como bien de capital, va por excepción. No es que ellos separan a ver cada empresa lo que importa cómo lo usa, sino que va en función a las NCM. Acá hay una consulta sobre el certificado de exceso de exportaciones. Eso, que encima es anónima. Bueno, nada, después escríbanme y pregunten, porque no hemos tenido consultas sobre eso, así que lo tengo que averiguar. Agustina Bolonia, acá sí, o sea, toman los pagos realizados desde el 1 de enero del 2022 sin importar si son simis de años anteriores, sí. O sea, ahí en esa validación toman pagos. Y bueno, como todas digamos, los cupos o criterios del Banco Central, como a veces toman fecha, o sea, se toma una fecha taxativa, esa fecha te puede beneficiar o te puede perjudicar. En este caso, si ustedes pagaron cosas que se importaron antes, que son simis de antes, si vos la pagaste en el 2022, te descuenta.
Menos excepción. ¿Qué pagos no restan del cupo de categoría A? Es decir, tengo mi cupo de vengado A. Pagos desde el 1 menos excepciones. ¿Solo serían los BK independientemente de su categoría? Me perdí con esa pregunta. O sea, yo hay un montón que las estoy pasando, todos esos, o vuélvanme a preguntar, o yo después lo voy consultando y cuando lo consulto les paso a todos las respuestas. Si pagué anticipado beca por excepción, ahora me lo descuentan del cupo de los 250.000, efectivamente. O sea, hay empresas que, por ejemplo, no sé, giraron $800.000 de beca anticipado, antes por el otro punto, ¿no? Ahora ese punto se eliminó. Hoy esa empresa, si quiere pagar un anticipo de un insumo o de cualquier otra cosa, está en menos 800. O sea, no, hasta que no nacionalice esos anticipos que ya hizo, quedan, digamos, con su saldo negativo. Así que van a estar complicados para hacer importaciones. Sí, la norma cambió y en muchas cosas cambia retroactivamente y a muchos los perjudica. Se estaban haciendo consultas para ver qué pasaba con mercadería que estaba embarcada, sobre todo mercadería categoría B, licencia no automática embarcada, si esa mercadería se iba a poder pagar. Por ahora no hubo respuesta. Pero en cuanto a este tema de anticipo de BK, en principio yo te diría que sí, lo que pagaste anticipado de BK, hoy te resta los 250. Y hasta que no vayas nacionalizando vas a estar capaz un montón de tiempo sin poder hacer anticipos. Les paso el listado de los NSM considerado BK. Tema courier, si mal no me acuerdo, para el control cruzado que hablábamos, los bienes ingresados por courier son excepción. Así que esos pagos no los tienen que considerar. Y si van a pagar courier, van también por la excepción. Beca con financiamiento local con línea del exterior. Si se puede pagar 100% anticipado, te la debo. Lo averiguo bien, pero en principio es otro punto de la norma, el de la excepción de financiamiento con línea del exterior, así que en principio creería que sí, pero lo consulto bien. Para el cálculo del cupo, ¿las impotemporales restan o directamente no se toman? O sea, ahí ustedes tienen que entrar a mis operaciones aduaneras y ver todo lo que importaban en el 2020 y todo lo que importaban en el 2021 y abrir ítem por ítem. Las temporales, como son otro subrégimen en aduana, o sea, la tenés que restar o directamente no tomarla. Me parece como que es lo mismo, o sea, o no la tomo o la resto. O sea, ustedes primero ven el total del 2020 y del 2021, FOB dólar. Si vos ahí consideraste las importaciones temporales, después las tenés que restar. Si no la consideraste, no la tomaste directamente, no la tenés que restar. No sé si me explico. O sea, no, las temporales no cuentan para ese cálculo. Pagos de bienes de capital. Teniendo cupo dentro de los 250.000, claro, si tenés cupo dentro de los 250.000, hasta digamos, el cupo que tengas, podés pagar anticipado B12. B12 que es pago anticipo de bienes de capital, ¿no? Bueno, el courier, si bien se está usando, la verdad es que supuestamente, según el Banco Central, lo van a empezar a controlar porque es una
entre comillas, vía de escape a todas estas requisitos de acceso al mercado. Entonces ahí van a empezar a controlar que realmente se estén cumpliendo con todos los requisitos del courier. Y ahí, bueno, van a necesitar ayuda de aduana para poder hacerlo. ¿Cuán efectivo va a ser? Se verá, digamos, en la práctica. Pero en principio, muchos que estaban usando el courier, sin considerar los limitantes que tiene de aduana, en principio va a haber más controles. Sí, para pagos vista de bienes de capital puedo pagar hasta el 80% sin importar si tengo o no cupo en multiuso. Multiuso es el punto 1 del límite, el tope de los 250.000. Bienes de capital va por otro punto, por el 10.11.7. Entonces, como va por el 10.11.7, puedo pagar hasta un 80%, considerando pagos de esa operación, sin importar si tengo límite en el multiuso. Pero sí, lo que tengo que tener en cuenta es que tiene que ser pago vista o de deuda comercial, mercadería embarcada, hasta 80% sin considerar los pagos anteriores ya hechos de esa operación. Y ese sí no tiene límite ahora. Después sí hay, o sea, yo les explico toda la teoría. Lamentablemente, en la operación diaria hay muchas cosas que no se cumplen. O sea, todas esas situaciones que no se cumplen deberían ir a consulta al Banco Central a través de su banco comercial vía expediente. Pero sí, o sea, la teoría es esta, en la práctica a veces hay cosas que se dan en forma distinta. Sí, si mi B de licencia no automática ya no es más excepción. Si vos hoy querés pagarla, no podés pagarla. O sea, el banco te va a decir una SIMI B de licencia no automática no se puede pagar. Después, ¿puedo pagar BK siempre y cuando tenga cupo mensual para el pago? Sí, o sea, tenés que ver qué tipo de pago vas a hacer, si es pago anticipado, si es pago vista, si es pago diferido, o sea, depende del tipo de pago y de ese tipo de pago, si tenés cupo para ese tipo de pago, se puede pagar o no se puede pagar. El cupo multiuso es solo para BK, no, el cupo multiuso es para todo, o sea, por eso tienen que tener en cuenta que si ustedes necesitan importar insumos y lo consumen todo con BK, no van a poder importar insumos, al menos que puedan poner los insumos dentro de otra de las situaciones. Es como que hay que analizar cada situación en forma particular. Si yo tengo que hacer anticipos, hoy anticipos solo va por el multiuso de los $250.000, sea BK o sea insumo. Si yo me lo como todo para BK o me lo como todo para insumo, no lo puedo usar para otra cosa. Sí, tengo que ver si mi proveedor me acepta un pago vista a insumos, puedo ir por otro punto, y si me acepta un pago vista para bienes de capital, voy por el punto 10.11.7 para bienes de capital. Hay como preguntas que quedaron cortadas y me las tengo todas perdidas. Eh, y acá alguien que pregunta algo que me olvidé de comentarles, que es re importante para que tengan en cuenta. Si ustedes hicieron un giro con un tipo de SIMI que ocupaba, o sea, una categoría A, que ocupaba cupo de la categoría A, y ahora cuando ustedes van a oficializar, por X motivo, tuvieron que cambiar la categoría tuvieron que cambiar la SIMI, necesitan que esa SIMI les salga categoría A o categoría C de que ocupa cupo. Porque si no el banco no les da por cerrada la operación. Eso es algo súper importante y que está empezando a pasar y es un re problema. Repito,
Si yo pagué con una categoría que me ocupaba cupo, es decir, categoría A o categoría C, por X motivo después hubo que presentar otra CIMI, y esa CIMI, con esa nueva CIMI me sale categoría B. Cuando yo voy al banco con el despacho, con la CIMI de categoría B y con la CIMI que hice el pago era una CIMI categoría A o categoría C, el banco me va a decir, hay inconsistencias, no se puede cerrar la operación. ¿Por qué? Porque yo pagué con una CIMI que ocupaba cupo y oficializo con una CIMI que no ocupa cupo. Eso para el banco es una inconsistencia y esas operaciones las mantienen abiertas. ¿Y cuál es el problema de que las mantienen abiertas? Que si está abierta, queda la quit bloqueada, o sea, la operación figura como no cumplida, entonces al figurar como no cumplida, les queda la quit bloqueada para hacer cualquier tipo de pago anticipado, porque esa es otra de las declaraciones juradas que firman cuando hacen el pago al exterior, que si es la mayoría de los bienes, una vez que uno hace el anticipo, tiene 90 días para demostrar el ingreso aduanero de esa mercadería. Si son bienes de capital, son 270 días. Si yo me está por cumplir ese plazo, el día 91 o el día 271, el Banco Central bloquea la quit para cualquier tipo de pago anticipado. Entonces, si el banco no me cierra la operación porque yo pagué con una CIMI de una categoría que ocupaba cupo y después oficializo con una CIMI de otra categoría que no me ocupa cupo, el banco no lo va a dar como cerrado y va a quedar la quit bloqueada para hacer anticipos. Así que en eso tienen que prestar mucha atención. La teoría que considera el Banco Central en ese aspecto es, si yo en algún momento giré con una categoría, una CIMI de una categoría que me ocupaba cupo, después, por X motivo, tengo que volver a presentar una CIMI, si yo anulo esa CIMI original con la que giré, me devolvería nuevo cupo para CIMI de categoría A. Entonces no debería tener problema. ¿Qué es lo que pasa? Esa es una situación medio utópica, porque es una situación en la cual estamos hablando de una única operación. Entonces yo pido, me da categoría A, giro con esa categoría A, después me doy cuenta, está mal el subítem, o no sé, X motivo, debería anular esa CIMI con la que pagué, se me recupera el cupo y vuelvo a pedir y me deberían dar de nuevo una categoría A. ¿Qué pasa? En la mayoría de las empresas hay muchas operaciones en el medio, entonces capaz, aunque yo anule la CIMI original, yo el cupo de categoría A me lo comí con otras operaciones. Entonces, como me lo comí con otras operaciones, ahora no me sale A o C, me sale B y el banco me dice, no, es inconsistente la operación y queda bloqueado para pago anticipado. Así que hay que ser re prolijos, prestar mucha atención y tener mucho cuidado en ese sentido. Si soy exportador, ¿no se computan las divisas cobradas para el cupo o no? O sea, hoy, en lo único por lo cual podrías, digamos, ver si te podés ubicar en algunos de los, pienso que estás hablando de cupo de categoría A, no, olvídate. Para las excepciones en algunas de las excepciones, sí, el único beneficio que podrías tener siendo exportador es si cobras anticipado 365 días antes. Pero hoy en día, que eso digamos, es algo que desde ADIMRA se reclamó en varias oportunidades, que son muchas empresas necesitan insumos para fabricar, para poder exportar, y que su balanza es una balanza favorable. Y si vos le estás bloqueando el insumo, estás, digamos, perjudicando después el ingreso de dólares. Y por el momento eso no fue considerado. Así que eso hay que, digamos, es algo en lo que se va a continuar insistiendo. Volver a explicar el cupo de los $250.000 de la comunicación 7030. Entiendo que ahí se refieren al cupo del punto 10.11.1. Después, si quieren, o sea, les paso bien, porque ese cupo también tiene como algunas cosas que se pueden considerar.
sobre todo para, bueno, las empresas capaz tienen operaciones con courier o con zonas francas. El básico, en líneas generales, es a $250.000, yo le tengo que sumar todos los despachos oficializados desde el 1 de enero del 2020 y restar todos los pagos realizados desde el 1 de enero del 2020. Si soy exportador, el ingreso de divisas me da beneficio para aumentar el límite. No, no. Hoy el ser exportador, ya les digo, solamente podría ser para esos que tengan un anticipo, cobren un anticipo 365 días antes. Si no, si solo por ser exportador no aumentan su tope ni entran en las excepciones. Bueno, y hay 1.000.000 de preguntas más, o sea, yo eso, los invito, las preguntas quedan en el sistema, así que yo todas aquellas que no hayamos respondido, las vemos, y en lo que podamos responder, se los respondemos, y lo que no podamos responder lo vamos a consultar para poder darles una respuesta. Ahí sí, lo que les repito, es importante que rehagan sus cálculos, que hagan de nuevo los ejercicios, y van a tener que ir viendo operación por operación. Y es muy difícil, pero es eso, capaz un día la empresa está en condiciones de pagar, y después, digamos, como constantemente se van generando oficializaciones, se van generando otros pagos de otras operaciones, capaz al día siguiente no puede. Entonces, es muy día a día, es muy difícil poder prever pagos hoy. Y todo esto, ya les digo, mientras esta norma siga vigente. Veremos qué pasará. Sí, quedamos a disposición. Yo ahora en el chat que pongo para todos, anoto mi correo para que me escriban, ya igual la mayoría me conoce. También quería presentarles a Analía, que se reincorporó hace poco, justo antes de que cambien las normas, o sea, una suerte tuvo terrible. Se incorporó hace poco al Departamento de Comercio Exterior, y bueno, la idea es que también ella pueda también ir fogueándose con todo esto, para poder ayudarlos y asistirlos en el tema. Justo una puntería bárbara, porque ella llegó y a la semana cambiaron todas las normas, así que bueno, nada, es todo medio para todos empezar de cero. Pero bueno, se las quería presentar también para que la conozcan, y bueno, y cuando tengamos el link del video subido, se los pasamos. Y bueno, cualquier novedad, estamos a disposición. Les recuerdo eso, que siempre está el canal de poder presentar expedientes a través del Banco Comercial al Banco Central, planteando sus inquietudes, y desde ADINRA continuaremos reclamando por las distintas situaciones que vemos, y que entendemos debería tener algún tipo de respuesta, pero bueno, sí les adelanto que la situación es una situación compleja. En marzo, cuando salió esta norma, se hicieron un montón de gestiones, no solo desde ADINRA, sino desde un montón de otros organismos, y lo que tenemos al día de hoy es una norma más restrictiva. Entonces, bueno, nada, continuaremos insistiendo, pero nos enfrentamos a una situación muy, muy compleja. Bueno, cualquier cosa quedamos a disposición, y cualquier novedad también los mantenemos al tanto. Bueno, muchas gracias por haber participado.